Listo, ya pueden empezar a grabar. Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que es anatomía de los cuerpos vertebrales, cervicales, torácicos, lumbares y sacros. Para comenzar, primero tenemos que saber que la columna comienza en la unión cráneo-cervical. Aquí tengo una imagen de la cara inferior del cráneo, su configuración externa en la parte inferior, donde podemos ver este agujero que está aquí, que es el foramen magno. Por este agujero va a descender lo que es la médula espinal por el canal espinal de la columna vertebral. Aquí a los laterales podemos observar, en esta región lateral y anterior, podemos observar lo que correspondería con los cóndilos del occipital. En este caso, pues, esta pieza anatómica está algo deteriorada, por lo cual los cóndilos del occipital están desgastados y solamente se ve parte de la esponjosa. Pero anatómicamente, pues, comprende esta estructura que tiene una superficie cartilaginosa en el espécimen vivo, en donde se articula el cóndilo del occipital con la masa lateral de C1, que viene siendo esta que estoy señalando con mi dedo. Entonces ellas articulan justo en este punto, así más o menos de esta forma. Y allí comienza entonces la columna cervical. Algo muy importante que recalcar con respecto a los cóndilos del occipital es que, si pueden observar aquí en su cara más medial, tienen este pequeño orificio. Aquí se puede observar por donde estoy pasando el estilete, que es el canal del hipogloso. Este pequeño orificio es uno de los agujeros de salida para los nervios craneales, en este caso para el nervio craneal número 12, que corresponde con el nervio hipogloso. Este nervio hipogloso, como ustedes bien saben, es motor puro para los movimientos de la lengua. Obviamente se observa de forma bilateral de ambos lados. Pueden observar cómo puedo pasar el estilete por este canal del hipogloso. En contexto clínico, este cóndilo del occipital, cuando hay un trauma cráneoencefálico o trauma raquimedular, pues porque obviamente aunque sea un trauma raquimedular o un trauma craneal, pues obviamente el cráneo es continuación y viceversa, no de la columna. Entonces esto se puede fracturar, la unión cráneo-cervical en este caso se puede fracturar. Obviamente hay grados, hay diferentes grados para esta fractura del cóndilo del occipital, pero lo relevante, más que señalar los grados acá, es que cuando hay una fractura del cóndilo occipital, el nervio craneal número 12, que pasa por este canal, se puede ver afectado, ocasionando pues una paresia o una plejía de la lengua del mismo lado de la lesión. Y la lengua entonces se desvía hacia el lado, o sea, se desvía hacia ese mismo lado, porque obviamente la parálisis de los músculos va a impedir que la lengua se mantenga en una dirección, en la línea media. Por lo cual, si por ejemplo este está afectado, lo que va a ocurrir es que la lengua va a perder fuerza de este lado y la lengua se va a desviar hacia este lado. ¿Sí? Obviamente eso se hace en el examen físico. Se puede evaluar en el examen físico. Entonces, pues el cóndilo occipital va a ser la primera articulación de nuestra columna cervical. Vamos a volver a colocarlo aquí para que más o menos entiendan en qué sentido es la articulación, no con la primera vértebra cervical, ¿sí? Entonces, una vez comprendido esto, pues pasamos entonces a la primera vértebra cervical, que se llama atlas. Esta primera vértebra cervical anatómicamente parece un anillo, como pueden observar.
En neurocirugía, a la primera vértebra cervical también se le denomina C1. Atlas o C1. Se pueden utilizar los dos nombres de forma ambigua sin ningún tipo de problema. Igual con la segunda vértebra cervical C2, que es esta que tenemos aquí, se le puede denominar C2, como también se le puede llamar axis. Muy bien. Como les estaba comentando, parece un anillo y el canal espinal, que es este que se puede ver aquí en este punto donde estoy señalando con el disector, es amplio y permite entonces el paso de la médula espinal. La ventaja de que este canal sea amplio es que cuando existe un trauma cervical, en este caso pues una fractura de la vértebra de C1, el diámetro amplio del canal impide que la médula espinal se lastime. Muchas veces las fracturas de esta vértebra son en forma de split, o sea que cuando se fractura la vértebra se puede abrir más y eso obviamente aumenta el diámetro del canal. Usualmente pues la vértebra puede tener una fractura o un tipo de fractura que se llama la fractura de Jefferson, en donde se fractura el arco anterior, que es que estoy aquí señalando con el disector, en dos puntos, derecha e izquierda, y el arco posterior, que es este que está aquí, que estoy señalando, también en dos puntos, derecha e izquierda, y esto hace que la vértebra se abra como de forma de anillo, ¿no? Entonces obviamente eso lo que hace es que permite que la médula espinal no se lastime gracias a que se amplíe el canal. Si llegase a ocurrir, por supuesto, una lesión que afectara a la médula espinal, que ya entonces es muchas veces menos frecuente, entonces el paciente quedaría ya con una secuela neurológica muy severa de una tetraplegia, o incluso pues estar en riesgo la vida, porque estarían afectando pues la región cervical alta, la médula, o sea, la unión de la médula bulbocervical. Y en este punto está muy cercano a los centros cardiorrespiratorios y el paciente podría morir pues de una disociación craneal y un paro cardiorrespiratorio en el mismo momento del accidente. Muy bien. Entonces, tenemos también estas estructuras que están aquí, que son las masas laterales. Masa lateral derecha. Bueno, en realidad este es el lado izquierdo, pero hago el acápite de que en los estudios de imágenes siempre el lado derecho va a ser el de la izquierda y el lado izquierdo va a ser el de la derecha. Eso es muy importante. Usualmente todos los estudios de imágenes tienen una disposición inversa en ese sentido. Entonces, este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Masa lateral, que vendría siendo la articulación para el cóndilo del occipital. Acá también podemos observar una estructura interesante que todavía en este espécimen está conservada, que muchas veces no se logra presentar en estas piezas vertebrales, y es el famoso ligamento transverso. Este ligamento transverso es el principal componente de estabilidad de la columna cráneo-cervical, o de la unión cráneo-cervical, pues mejor dicho, porque ella va a permitir que el diente del odontoides ingrese por ese orificio y el diente funcione como pivote, ¿no? Por lo cual el principal componente de rotación de la cabeza va a estar dado gracias a la unión C1-C2. Muy importante. Cuando este ligamento transverso se rompe, entonces ¿qué ocurre? Ya puede haber entonces una disociación. Perdón. Vamos a decir, por ahí le ponemos algo para que no se termine de dañar. Entonces, bueno, eso mismo que ocurrió, pues, que pudieron ver, el ligamento se rompe, entonces hace que el diente se salga y obviamente pues lastime entonces la médula espinal. Por eso es que proporciona, es el principal componente de estabilidad de la unión cráneo-cervical. Y cuando está roto,
entonces ya es una indicación para una instrumentación, o mejor dicho, una fusión cráneo-cervical. Muy bien. Entonces, nuevamente, pues, para que puedan ver cómo hace match, cómo encaja este diente aquí a este nivel. ¿Ok? Continuando, pues, tenemos las apófisis transversas. Las apófisis transversas del C1, o sea, de la vértebra C1, en este caso, pues, cuentan con un agujero, que es el agujero para el paso de la arteria vertebral. Recuerden que la arteria vertebral es una rama de la arteria subclavia, bilateral. La arteria subclavia derecha es rama del tronco brachiocefálico y la arteria subclavia izquierda es rama de la arteria subclavia izquierda es rama del callado aórtico, exactamente, sí. Entonces, pues, saber esa disposición de la arteria vertebral. Y la arteria vertebral es el principal componente que suple de sangre por la circulación posterior al cerebro, ya que el cerebro tiene dos circulaciones, una circulación anterior que es brindada por las arterias carótidas internas y una circulación posterior que es brindada por las arterias vertebrales. La arteria vertebral, al pasar este punto, va a hacer una especie de loop hacia medial y hacia atrás, y luego entonces va a entrar por el foramen magno, ¿no? Va a entrar por el foramen magno para entonces, a nivel de la unión bulbo-pontina, formar la arteria basilar. Muy bien. Muchas veces, cuando hay lesiones grandes de la unión cráneo-cervical, fracturas del arco de C1 o fracturas del arco de C2 o grandes listesis vertebrales cervicales, ya sean axiales o subaxiales. Cuando me refiero a subaxial me refiero a la columna de C3 hacia abajo, o sea, C3 a C7. Entonces hay que considerar una lesión de la arteria vertebral, porque si esta arteria vertebral se lesiona, se diseca y puede ocasionar entonces trombos o isquemia hacia la circulación posterior del cerebro. Obviamente, pues, eso se traduce como un infarto. Y un infarto en la fosa posterior es grave, porque puede afectar al hemisferio cerebeloso de forma amplia, ocasionando, pues, un efecto de masa sobre el tronco cerebral, o afectar directamente la circulación del tronco cerebral, ocasionando, pues, infartos extremadamente mórbidos y discapacitantes. Muy bien. Si hacemos una vista de la vértebra por la parte inferior, pues tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Las masas laterales, en este caso, pues, en su cara inferior, que es lo que se va a articular con la vértebra de C2, ¿no? Con las carillas articulares de C2, que vendrían siendo estas entonces. Nuevamente, para repasar, podemos ver el ligamento transverso, que es el principal componente de la estabilidad cráneo-cervical, y podemos ver, pues, parte del arco anterior y parte del arco posterior, ¿sí? Como detalle adicional, cuando hay que colocar tornillos en esta vértebra, se puede utilizar la vía de las masas laterales, y lo que nosotros hacemos es que disecamos hasta exponer esta área que es posterior a la masa lateral, y entonces introducimos un tornillo que vaya directamente desde este punto, pase por la masa lateral hasta un sitio muy cercano al arco anterior, de forma que pueda pasar directamente por lo que es la masa lateral y no lesione entonces la arteria vertebral en este sentido, o no lesione el canal espiral en este sentido, ¿sí? Entonces se pasa justamente en esta dirección para poder ofrecer estabilidad a la unión, a la columna, perdón, cráneo cervical, en este caso, pues, logrando fusionar la vértebra de C1. Muy bien.
Una vez otra cosa importante es que estas vértebras son vértebras atípicas. C1 y C2 son vértebras cervicales atípicas. ¿Qué significa atípico? Que no son como las demás. Porque entonces una vértebra atípica vendría siendo esta, ¿no? Que esta sería la forma usual de una vértebra cervical. Para continuar con la anatomía de la vértebra cervical alta, tenemos entonces la vértebra C2. Como pueden observar, tiene también un diámetro del canal bastante amplio para permitir pues un paso libre de la médula espinal cervical. Tiene también una estructura bastante llamativa, en este caso pues esta apófisis que se denomina apófisis odontoides. Esta apófisis odontoides, también llamada diente, vuelvo y repito, va a articular con C1, ¿sí? Para producir los movimientos rotacionales de la cabeza. Actúa a modo de pivote. Si vemos esta vista coronal, podemos ver el diente que está unido al cuerpo vertebral de C2. Y así pues también tenemos como tip clínico que la fractura del diente puede ser de 3 tipos. Cuando es de tipo 1 es porque se fractura el ápice del odontoide solamente. Esto no es inestable. La tipo 2, que es cuando se fractura el diente a nivel de la base del cuerpo. Esta sí es inestable y requiere usualmente en el 50% de los casos una fusión cervical alta. Y la explicación de este alta incidencia de no unión es que este sector usualmente está pobremente vascularizado. Incluso en los pacientes niños, una de las cosas que se enseña en pediatría es que cuando ven niños con trauma tengan cuidado de hacer un diagnóstico errado de una fractura de odontoides, ya que el odontoides puede no estar unido aún a su cuerpo vertebral. No tanto como que no unido, sino que en este punto hay todavía como cartílago y pareciera en las placas verse como una fractura. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque aún no se ha osificado. Entonces este sector, como es algo cartilaginoso y después se osifica ya en el adulto, tiene pobre vascularización y eso entonces hace que tenga un alto riesgo de no unión. O sea que este va a requerir una cirugía de fusión en donde se le introduzca un tornillo directamente al odontoides, en este sentido, pasando por la base de C2, obviamente por dentro del cuerpo, ¿no? Y que entonces logre pasar directamente hacia lo que sería el diente, para entonces poder unirlo. ¿Ok? Muy bien. Tenemos entonces el cuerpo vertebral de C2. Tenemos entonces aquí, como dije, la faceta articular superior, que es la que se va a articular con C1. Y tenemos entonces, por aquí en este sentido, bueno, esta no es la vértebra exactamente que corresponde, porque este es C5, no va a ser match exactamente, pero por acá tenemos pues lo que será la articulación. Lo que pasa es que está bastante erosionada, pero la articulación estaría por aquí, la faceta inferior. Tenemos entonces aquí, que no se distingue muy bien porque también está erosionado, lo que sería el primer platillo vertebral. En este caso pues el platillo inferior de C2, que tomo de ejemplo esta vértebra cervical típica, que obviamente no es la que corresponde porque este es C5, vendría entonces estando aquí más o menos a este nivel, y obviamente pues aquí tendríamos entonces en medio el disco, y es el primer disco, el disco de C2, C3, porque C1, C2 no tiene disco. Ok, importante. Así que este sería
end plate inferior de C2. Tenemos también esta estructura aquí que se lo vemos en esta vista sagital. Representa un componente importante. Aquí están las carillas articulares, perdón. ¿Ve? Aquí, ¿ve? Aquí sí se ve. De este lado miren que no se ve, está destruida. Por eso decía que estaba más o menos en este segmento. Pero aquí sí la encontré, ¿ve? Aquí sí está la carilla articular para la vértebra inferior que corresponde. Para C3. Aquí se ve la superficie articular. Y aquí tenemos entonces este segmento que parece un istmo. Como su querido istmo de Panamá. ¿Sí? Que cuando se fractura, entonces también es un elemento de inestabilidad. Y esto se conoce como istmo o pars. Pars. P-A-R-S. Pars interarticularis. Porque en realidad es interarticularis porque está entre medio de la articulación superior y la articulación inferior, como se puede ver aquí en esta vista sagital que estoy mostrando. También entonces comenzamos a ver otro elemento famoso de las vértebras, que viene siendo lo que es la lámina. Que creo que todos ustedes han escuchado alguna vez de lo que es la lámina de la vértebra. Que viene siendo como la pared posterior, parte de los elementos posteriores. ¿Sí? Obviamente para nosotros los neurocirujanos la lámina es un elemento importante, ya que nosotros podemos abrirla, la podemos cortar y accedemos por una vía posterior directamente hacia el canal espinal. Muy bien. También tenemos aquí unas apófisis transversas que, bueno, aquí están ausentes, ¿no? Que también tendrían los agujeros para las arterias vertebrales. Y tenemos una apófisis espinosa también, que esa apófisis espinosa, pues en el caso de la vértebra C2, es bífida, o sea, es doble, como la lengua de una serpiente. Y es bastante prominente, por lo cual nosotros cuando estamos en cirugía podemos palpar con el dedo ese segmento, cuando estamos haciendo disección muscular para él, e identificar dónde estamos, si estamos cerca pues de C2. Muy bien. Hay ya solamente para complementar la parte clínica, ¿no? Hay también una fractura que se llama la fractura del ahorcado o la fractura de Hangman. En inglés Hangman es ahorcado, que corresponde a cuando se fracturan los istmos o las pars interarticularis bilateral. ¿Sí? Entonces esa fractura se denomina la fractura del ahorcado. Dice la literatura que se veía mucho pues en la gente cuando antes lo ahorcaban. Ya eso no se ve mucho, ¿no? Porque es muy raro que se hagan esos tipos de fusilamiento. De ejecuciones, porque fusilamientos con armas de fuego. ¿Sí? Bien. Entonces, continuando, pues tenemos ya una vértebra típica. Una vértebra típica que es una vértebra subaxial. C3, C4, C5, C6 y C7. Para complementar, pues saber que existen 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y, 3 coxígeos. Y recordar que los segmentos medulares no corresponden en la cervical con los números de la vértebra. En este caso, pues, existen 8 segmentos medulares cervicales, porque existe una raíz de C8, pero no hay una vértebra de C8. La raíz de C8 sirve para la prensión palmar, ¿okay? Para el cierre de los dedos y agarrar objetos. Tenemos entonces, por supuesto, lo primero y más llamativo, pues, es este platillo que está aquí, que vendría siendo el platillo, el platillo o el end plate superior. Platillo o end plate, que significa lo mismo, solamente que en inglés y español, ¿no? Pero que end plate significa platillo final, ¿no? El platillo superior, y obviamente si la giramos, pues tenemos el platillo inferior. Estos platillos son las superficies para donde el disco se va donde el disco va a estar, ¿sí?
si vemos una, bueno, vamos a continuar con esta vista axial, ¿no? También otra cosa importante, vista axial, para irnos orientando, ¿no? Vista axial, vista coronal, vista sagital. ¿Se entendió? Vuelvo y repito. Vista axial, vista coronal y vista sagital, ¿no? Muy bien, entonces en esta vista axial también tenemos entonces las carillas articulares, pero estas sí las que corresponden con las facetas. En este caso, pues, la faceta articular superior. Y acá abajo, pues, tenemos la carilla articular inferior, ¿sí? Entonces, cuando uno está evaluando una fractura, por ejemplo, en este caso así, uno dice, en esta vista, vamos a verlo en esta vista sagital, ¿no? Para que se pueda entender. Uno dice, la faceta articular, la carilla articular superior de la vértebra inferior, porque es la vértebra inferior con respecto a esta. Y aquí entonces decimos, la carilla articular inferior de la vértebra superior, porque es esta vértebra superior, o sea, con respecto a esta. Es un juego de palabras, pero fácil de entender. ¿Ok? Tenemos entonces también en esta vista axial lo que sería, pues, la lámina. Lámina y lámina. Lámina izquierda, lámina derecha. Y aquí entonces tenemos lo que sería la apófisis transversa. Si seguimos viendo nuestra vista axial, podemos observar también que aquí tenemos unas apófisis transversas. Y aquí tenemos también otro agujero, que es el agujero para el paso de la arteria vertebral, ¿sí? De forma bilateral, como pueden observar. Todas las vértebras cervicales tienen agujeros para la arteria vertebral, pero anatómicamente, o mejor dicho, en la mayoría de las personas, la vértebra cervical solamente pasa por los primeros 6 agujeros vertebrales, o sea, de C6 en adelante. C7, aunque tenga agujeros para la arteria vertebral, usualmente la vertebral no pasa por C7. En algunas personas sí, porque recuerden que hay una temática importante en anatomía. No hay nada más variable que la anatomía. Pero obviamente, pues, normalmente la arteria vertebral pasa a través de los agujeros vertebrales de las primeras 6 vértebras cervicales. C7, aunque tenga agujeros, por allí no pasa la arteria vertebral. Y también tenemos aquí, por supuesto, nuestro canal, que como ya se pueden dar cuenta, el canal disminuye abruptamente de diámetro. Si lo ponemos en comparación a C2 y si lo ponemos en comparación con C1, vean cómo el diámetro disminuye abruptamente, ¿no? Lo que hace entonces más susceptible a la médula espinal cervical en los segmentos subaxiales a que cuando hay una lesión haya más facilidad de que la médula espinal se lesione, ocasionando varios síndromes medulares que se clasifican en completos e incompletos. Cuando hay un síndrome medular completo, entonces el paciente queda, en este caso, pues si es un segmento alto de la médula espinal cervical, el paciente puede quedar tetrapléjico, o sea, las 4 extremidades sin movimiento. Sin movimientos y sin sensaciones. El famoso mal llamado paralítico, ¿no? ¿Ok? Pero cuando hay lesión incompleta, pueden haber varios síndromes. El síndrome de Brown-Séquard, que es el síndrome de hemisección medular, que se caracteriza clínicamente por tener disminución motora ipsilateral, disminución propioceptiva ipsilateral y alteraciones sensitivas contralaterales. Eso debido a la distribución somatotópica de los
tractos largos: córtico espinal, espinotalámico y el sistema columna dorsal menisco medial, que es el de columna el que está en la columna dorsal, que es el de Gracilis y cuneatus. ¿Okay? Podemos tener un síndrome medular anterior que se caracteriza por una lesión igual del tracto córtico espinal y el tracto espinotalámico, igual también con afectación motora y sensitiva, pero conservando las modalidades del VTPP, que son del sistema columna dorsal menisco medial, ¿no? Entonces eso se llama disociación termoalgésica. ¿Por qué? Porque el paciente pierde la modalidad espinotalámica de dolor y temperatura, pero conserva la modalidad de vibración, tacto epicrítico, presión y propriocepción. Bien, y podemos tener también un centro medular, que es un síndrome que se caracteriza porque el paciente va a presentar más disminución de la fuerza muscular en los miembros superiores que en los inferiores, y esto debido a la distribución somatotópica del tracto del córtico espinal, porque las fibras cervicales están más mediales que las lumbares y las sacras. Muy bien. Si vemos entonces la vista coronal, podemos observar pues nuestro cuerpo vertebral, apófisis transversas bilaterales y las carillas del end plate superior y bueno, parte de la carilla del end plate inferior, ¿no? Y si vemos una vista sagital, pues podemos ver lo que sería la carilla articular superior, la carilla articular inferior, la lámina, la apófisis espinosa y la apófisis transversa, con parte del agujero para el paso a la arteria vertebral. Muy bien. Entonces, una vez terminada la columna cervical, pasamos a la columna torácica. La columna torácica entonces varía ya la vértebra mucho con respecto a una vértebra cervical típica, ¿no? Entonces pasamos a esta vértebra. Y entonces una característica es que estas vértebras torácicas, por lo menos las altas, tienen, yo le llamo como si fuera un avioncito. No, tienen unas alitas y tienen una colita como si fuera un avioncito, ¿no? Entonces, si vemos nuestra vista axial, tenemos nuestro platillo superior, nuestro canal espinal, y si se dan cuenta, incluso es mucho más estrecho que el canal espinal de la cervical. Eso hace que, por supuesto, cuando hay una lesión torácica, aún haya mucho menos espacio y las probabilidades de que el paciente tenga una lesión medular son mucho más elevadas. Estoy poniendo el bisel aquí porque estoy simulando que aquí está nuestra médula espinal, que más o menos tiene el grosor de un lápiz mongol número 2. ¿Sí? La médula espinal. Podemos observar entonces la carilla articular superior. Y bueno, obviamente en una vista inferior, nuestra carilla articular inferior que estaría aquí. Y esta apófisis bastante llamativa, la apófisis espinosa. Y apófisis transversas bastante elongadas. Que son elongadas porque también van a tener en uno de sus puntos articulación para la costilla. O sea, la costilla más o menos se va a articular aquí. En este sentido, obviamente hacia adelante, ¿no? ¿Ok? Y eso se llama la articulación costo-transversa. Si vemos desde una vista posterior, yo siempre, y lo digo, y porque cuando estoy operando, yo tengo que utilizar cosas sencillas para acordar. Tengo que tener ideas sencillas en mi mente para acordarme de las cosas, ¿no? Porque la medicina es muy compleja. Entonces, cuando yo veo este signo que está aquí, ¿qué les parece este signo? Parece un Batman, ¿no? Ven, parece un signo de un Batman. Entonces ya yo sé que cuando yo veo los Batman, estoy en las vértebras torácicas. ¿Ok? Sí, porque cuando ya no veo el Batman, entonces puede ser que estén las lumbares. ¿Sí? ¿Me explico? Más o menos, ¿no? Igual para que cuando lo estudien, pues, tengan una idea, ¿no? Y si ven acá, esta vista coronal, pues tiene entonces el cuerpo vertebral, las apófisis transversas, el end plate superior y el end plate inferior. Y obviamente
obviamente pues algo que llama la atención acá es que el cuerpo vertebral comienza a agarrar grosor. Y se dan cuenta en comparación con el cuerpo vertebral, pues ya en la vértebra torácica, aunque esta sea T3, que es bastante alta, ya el cuerpo vertebral tiene un calibre mayor. Luego entonces tenemos una vértebra torácica ya más baja, ¿no? Que como ven, empieza a cambiar un poco la disposición. Esta puede ser fácilmente un T9, T10, ¿sí? Entonces ya tiene una forma un poco más particular porque ya es como la forma más clásica de las vértebras torácicas más grandes, más bajas, y se parecen también mucho a las lumbares. ¿Ok? Entonces, si se pueden dar cuenta, pues quizás no es el mismo espécimen, pero si se dan cuenta, ya este cuerpo torácico más bajo ya tiene mucho más volumen, incluso que este. ¿Ok? Este es más achatado, este ya es más grueso. ¿Ok? En esta vista coronal pues tenemos un cuerpo vertebral, tenemos una carilla un endplay superior, endplay inferior, y se puede ver desde acá pues parte de las facetas, de la apófisis transversa, ¿sí? ¿Ok? De ambos lados. Si vemos una vista axial, podemos ver entonces el platillo superior, y podemos ver el canal que sigue siendo estrecho, ¿no? Para el paso de la médula espinal. Una carilla articular superior y una carilla articular inferior, ¿no? Obviamente en su vista inferior, ¿sí? La lámina y la apófisis espinosa ya dejó de tener esta disposición de avioncito y se dirige entonces hacia abajo. Eso es un tip importante. Comienzan a estar de paralelas a oblicuarse hacia abajo. ¿Ven la diferencia? Bien. Perdón. Y las apófisis transversas, por supuesto. Y hay otro punto importante que no les comenté, tampoco en la cervical. Vamos a volver nuevamente a la cervical para que no se me pase por alto. Y es que hay un pedículo. El pedículo es, sin más, la estructura más importante de la vértebra porque nos va a permitir unir los elementos posteriores con los elementos más anteriores. El pedículo en la vértebra cervical está aquí. Apenas se ve. ¿Ok? Y, disculpen, otro componente importante que no les comenté es que obviamente en este segmento donde está la faceta, realmente aquí en este sector hay una cosa que se llama la masa lateral también, ¿sí? O sea, todo este componente es la masa lateral. ¿Y por qué es importante? Porque cuando se ponen tornillos cervicales se ponen así, en las masas laterales. Sí se puede poner transpediculares, o sea, que pase de aquí hacia el cuerpo, pero usualmente no es una técnica no es la técnica más común. Usualmente los tornillos se ponen a nivel de las masas laterales cervicales, ¿sí? ¿Qué pasa? Que obviamente usted no ve la masa lateral como tal, porque usted ve lo que ve es la faceta articular. Pero en este segmento, aquí, esto corresponde con la masa lateral. Ya no hay masas laterales en las torácicas, ¿sí? Entonces lo que sí hay es pedículo. Porque entonces aquí, si hay que operar, los tornillos se van a pasar desde acá atrás, obviamente por el entry point que uno le llama, pasando por el pedículo hacia el cuerpo vertebral. O sea que el tornillo tiene que pasar por este puente estrecho, hay que meter el tornillo hasta acá. Y eso lo hacemos todos los días en cirugía. Hay que tener mucho cuidado porque si el tornillo nos queda desviado, entonces lo ponemos hacia el pulmón. Obviamente pues aquí ¿qué estaría? Grandes vasos, ¿sí? Aquí estaría la aorta, la yugular, la vena cava, perdón, vena cava, la aorta, y todo esto rodeado de pleura, ¿sí? ¿Ok? Y el pulmón estaría aquí así. Entonces si ponemos el tornillo mal, obviamente pues podemos hacer un neumotórax, meter el tornillo al pulmón, o si metemos el tornillo mal, pues se lo vamos a meter a la médula espinal. Así que hay que pasar el tornillo justamente por este
puente, por decirlo así, y por eso que se llama pedículo, porque pedículo es como una especie de palabra que significa unión o puente, ¿sí? Entre los que entonces se va se va a encargar de unir todos estos elementos posteriores con el cuerpo vertebral. Excelente. Y en una vista sagital, pues, tenemos lo que les comentaba. Cambia bastante la disposición de la apófisis espinosa en una vértebra torácica más baja. ¿Ven? Si se pueden dar cuenta, el cuerpo vertebral de la vértebra torácica es mucho más grueso en comparación con esta. Y la apófisis espinosa es más baja. Y hay otro componente importante que no les he comentado también, que es la famosa forámina. ¿Sí? No son las vértebras correspondientes, por eso no hacen match. ¿Sí? Pero voy a tratar de simularles dónde queda la forámina. La forámina sería este orificio que está aquí, que es por donde sale el nervio, así en este sentido. El nervio periférico, ¿no? En este caso, un nervio torácico, ¿no? Y como toda estructura anatómica, tiene pared, piso, techo, pared anterior, pared medial y pared lateral. El techo de la forámina viene siendo el pedículo, el borde inferior del pedículo superior. El techo, el piso vendría siendo el borde superior del pedículo inferior. La cara posterior vendría siendo las facetas articulares. Faceta con faceta. La faceta articular inferior de la vértebra superior y la faceta articular superior de la vértebra inferior. Y por delante el disco. Mi dedo aquí está simulando pues lo que sería el disco. ¿Ok? El nervio saliendo por allí. Entonces, lateralmente, obviamente lateralmente, si nos vamos a un corte coronal, así, obviamente, hacia el lateral sería pues hacia afuera. Y medialmente sería entonces, obviamente, en relación con el canal espinal. ¿Sí? Con el canal espinal. Luego, pasamos entonces a las vértebras lumbares. ¿No? Y vean la diferencia. La diferencia es que la vértebra lumbar ya tiene un cuerpo mucho más prominente. ¿Por qué? Porque fisiológicamente tiene que cargar valga la redundancia, una carga mucho mayor. Unos platillos mucho más grandes. Porque los discos se vuelven más prominentes. Pero sigue conservando más o menos las mismas relaciones anatómicas de una vértebra torácica baja. Por lo menos en esta vista axial, platillo superior, obviamente el cuerpo vertebral sería todo esto, pedículo, derecho, izquierdo, y el canal, aquí sí el canal nuevamente empieza a tomar diámetro, si se dan cuenta, ¿no? Ven cómo el canal ya comienza a ampliarse un poco nuevamente para el paso de lo que sería el cono. El cono nada más llega hasta el tercio inferior del E1. Y después allí, cola de caballo. ¿Ok? Hay un síndrome cuando se lesiona el cono medular, que es el síndrome de cono medular. Perdón. Usualmente consiste en alteración esfinteriana y dolores parestésicos con una parestesia en silla de montar. En silla de montar porque afecta el área genital y anal, que tiene que estar en relación pues con las raíces sacras más bajas, ¿okay? Con los segmentos sacros más bajos, no raíces porque estamos hablando del cono. Y la cola de caballo pues se caracteriza por lesión de las raíces nerviosas, que ya es motor inferior, la parte motor obviamente, ¿no? Porque el resto es sensitivo, no es motor obviamente, y clínicamente se caracteriza por dolor intenso. Y también puede haber alteraciones de esfínteres y motoras, pero el dolor es intenso. Okay, eso te puede estar indicando que hay un gran disco herniado, por ejemplo.
Entonces el canal lumbar es más amplio para el paso del cono medular y la cola de caballo. Tenemos la faceta articular, en este caso la faceta articular superior. Y acá tenemos entonces abajo la faceta articular inferior. Tenemos ya una lámina que es mucho más prominente, ¿sí? Y una apófisis espinosa que usualmente pues tiende a ir hacia afuera, hacia atrás, de forma paralela. Una apófisis transversa bastante prominente también. Y un pedículo mucho más grueso que permite obviamente el paso de los tornillos de forma más segura. ¿Por qué? Porque la única forma de atornillar una vértebra es por el pedículo. No hay por otro lado, porque si se lo metes, porque si te equivocas del pedículo, ¿por dónde vas a meter el tornillo? Por la forámina. Y entonces le vas a lesionar el nervio. Entonces se va a despertar con una radiculopatía intensa y obviamente tienes que meterlo a la segunda operaciones para de nuevo revisarlo, sacarle el tornillo y meterlo por el pedículo. ¿Sí? No hay, por eso que se llama pedículo, puente, porque no hay otro lugar que una los elementos posteriores con el cuerpo vertebral. Entonces hay otro concepto, pues, para que anoten. Elementos posteriores vendría siendo todo lo que está del pedículo hacia atrás. Pedículo, facetas, apófisis transversa, láminas, apófisis espinosa. También hay otro concepto que no lo he mencionado, pero no es tarde aún para mencionarlo, que el cuerpo vertebral no solamente es cuerpo vertebral, sino que también tiene un muro anterior. Si lo vemos en esta vista sagital, por ejemplo, que vendría siendo un muro anterior, y un muro posterior, que vendría estando en relación con el canal. ¿Y por qué es muy importante anatómica estos muros? Porque las vértebras, cuando se fracturan y se colapsan, los elementos óseos pueden desplazarse hacia el canal. Entonces, ocasionando esto así, ¿ves? Una estenosis del canal con una lesión de las raíces propiamente dichas o del cono. ¿Sí? Obviamente con consecuencias neurológicas importantes, déficits sensitivos o motores. Claro, esta sería una vértebra L1. En esta vista sagital pues se puede ver cuerpo vertebral, muro anterior, muro posterior, en relación con el canal, por supuesto, ¿no? Pedículo, vean lo grueso que es el pedículo, apófisis transversa, faceta articular superior, faceta articular inferior. Y hay otro componente importante aquí que en las otras vistas no se ve, pero sí se puede ver en la vista sagital, y es ¿ve? Hay otro istmo aquí, que vendría correspondiendo también con la pars. ¿Sí? Con la pars. Cuando se fractura también es otro elemento de inestabilidad. No todas las fracturas de las columnas son inestables, como tip clínico para ustedes. Supongamos, si un paciente se fractura una apófisis transversa, yo no tengo que operar. Pero si un paciente se fractura la pars, ese paciente es quirúrgico porque eso ya representa inestabilidad. Porque se pierde la unión anatómica entre la faceta articular superior y la faceta articular inferior. Si se fractura el pedículo, también es inestable porque me quita la única unión que hay entre el cuerpo y los elementos posteriores, por lo cual pues ese paciente ya se queda inestable, ¿sí? Pero por ejemplo, si se me fractura una lámina aislada, no tengo que operarlo porque la lámina no proporciona un gran elemento de estabilidad como tal, ¿ok? Incluso cuando yo opero a los pacientes, yo les quito las láminas y lo dejo sin láminas. Pero lo dejo sin láminas, pero no sin pars, porque la lámina es por detrás y la pars es en el lateral. Si en todo caso yo quito la lámina y también me llevo la pars, entonces obviamente sí tengo que colocar tornillos, porque queda inestable el paciente, ¿sí? La lámina solamente es hasta aquí, o sea, aquí y aquí. Obviamente uno se come esta apófisis espinosa y nada más te queda la lámina para entonces quitarla. Y le dejas un canalete y con eso puedes ver obviamente el saco dural en una vista posterior, ¿ok? Para poder descomprimirlo en todo caso. Supongamos que esta es una vértebra L1, pero obviamente mientras más baja es, entonces más gruesa se vuelve, porque obviamente tiene que cargar con mucho más peso, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo una vértebra L3. Vean la diferencia con respecto a esta vértebra L1.
un cuerpo mucho más prominente, una faceta mucho más grande, elementos posteriores mucho más gruesos, y obviamente pues unos platillos también mucho más prominentes para la estabilidad de todo el cuerpo y el soporte del peso del cuerpo, porque obviamente los discos aquí funcionan a modo de colchonete, ¿ok? Y si se dan cuenta, ¿esta qué vértebra sería prácticamente? En una L5. Miren cómo abruptamente varía ya más de volumen, ¿no? Ya mucho más achatada, mucho más gruesa, un platillo mucho más, con mucho más superficie, con mucha más área de superficie, lo que permite obviamente, como ustedes saben, ¿no? En física básica, ¿no? Mientras mayor área de superficie, pues mayor peso puede recaer sobre esa área, ¿sí? Apófisis transversa gruesa, facetas articulares mucho más gruesas, una lámina mucho más pequeña pero más gruesa, espinosa más gruesa, ¿no? Y un canal mucho más amplio, ¿sí? Y un canal mucho más amplio. Y entonces pasamos ya a lo que sería el sacro. Obviamente pues este sacro está bastante deteriorado. Aquí podemos ver bien cómo la fascia articular se une con la otra, ¿no? Cómo articulan. Aquí, aprovechando que estamos viendo esta anatomía, saber pues que la articulación de la columna permite la flexión y la extensión, parte de la rotación también. Y cuando esta articulación se inflama, puede ser muy dolorosa. Cuando una faceta articular se lastima, el paciente puede tener un dolor intenso y puede quedar, como dice la gente, usualmente la gente de calle, ¿no? Dice que quedan embarados, ¿no? Porque el dolor es tan intenso que te limita para los movimientos de extensión y flexión de la columna, incluso para caminar. Y uno de los procedimientos que se puede practicar para poder aliviar esto es haciendo un bloqueo facetario. Se lleva con rayos X, se localiza la faceta y se introduce un anestésico directamente en la articulación para poder aliviar el dolor. Entonces el sacro pues ya es una estructura mucho más gruesa, ya las vértebras aquí, las cinco vértebras que hay de sacra están ya fusionadas, si se dan cuenta. Aquí podemos observar pues la faceta del E5 con S1, este sería S1, una carilla articular de mucha área de superficie, ¿no? Un pedículo mucho más grueso. Y ya entonces lo que sería S2, S3 y S4 pues ya están fusionados, ¿no? Aquí vemos también los agujeros para el paso de los nervios. En este caso pues por aquí sale la raíz del E5, por aquí, y la raíz de S1 viene saliendo por aquí. Ahí se puede ver pues cómo por el canal va saliendo por aquí, S1, S2, y obviamente pues, bueno, ya es un poco más difícil llevar el estilete por allá pues, pero S3 entonces está aquí. No, y bueno, aquí falta, ¿no? Porque obviamente esta vértebra está dañada, pues falta. Obviamente pues el canal en esta vista axial ya disminuye de calibre importantemente porque ya allí los nervios hacen split, o sea, se empiezan a lateralizar. ¿Sí? Y prácticamente pues aquí lo que habría es el final del saco dural con el filum terminal intradural y el filum terminal extradural. ¿Ok? Y bueno, no tengo coxis aquí para mostrarlo. Y bueno, eso sería todo con respecto a columna vertebral. Anatomía de columna vertebral, vértebras, unión cráneo-cervical, vértebras cervicales, torácicas, lumbares y sacras.